Viste que ahora del 8 al 12 se va a desarrollar la Semana Nacional contra el Dolor por Cáncer. Para conversar un poco más sobre este tema y que nos explique también esta situación, porque el tema de contra el dolor por cáncer que también nos llama la atención. Sí, realmente. Sí, vamos a conversar con la doctora Laura Aresca. Ella es coordinadora del Consejo de Cuidados Paliativos de la Sociedad Argentina de Medicina. Está en línea, le damos la bienvenida. Estamos aquí con Marisa Raidán y Daniel Veloso. La saludamos. Laura, ¿qué tal? Hola, Laura. Bueno, muchas gracias por este llamado, porque es fundamental poder difundir el objetivo un poco de esta convocatoria que estamos haciendo con el doctor Ariel Cherro. Muy bien, doctora, muchas gracias por atendernos también. ¿Nos puede explicar un poco esto cómo es? Porque es una semana especial, es la Semana Nacional contra el Dolor por Cáncer. ¿Cómo es que se lo aborda esta cuestión del dolor? Sí, en realidad esto lo venimos pensando con Ariel desde hace unos meses, porque el dolor por cáncer es un síntoma muy frecuente en la población. Y es muy frecuente incluso desde el diagnóstico del cáncer. Muchas veces el cáncer casualmente se diagnostica porque aparece un dolor, ese dolor se estudia y después se descubre que la consecuencia es que el paciente tiene cáncer. Otras veces el dolor es producto de los tratamientos que el paciente hace, ya sea quirúrgicos, quimioterapia, radioterapia, que como consecuencia del tratamiento que el paciente está haciendo para erradicar su cáncer aparece el dolor. Y bueno, y este es un síntoma que en general no es muy escuchado y no es muy tratado, o si es tratado es subtratado. ¿Qué quiere decir esto? Que los analgésicos que se utilizan para dar alivio al dolor son muy suaves y no alcanzan a cubrir la magnitud del dolor del paciente. Y no nos olvidemos además que cuando una persona tiene dolor, este dolor no está despojado de lo emocional. Y mucho menos cuando subyace una enfermedad grave, que puede ser cáncer o también puede ser otra patología que venga acompañada de dolor. Entonces, este impacto emocional de la enfermedad y de las posibles consecuencias y de los tratamientos hacen que ese dolor adquiera una magnitud que nosotros llamamos dolor total o sufrimiento, porque el ser humano le da toda esta connotación emocional a su dolor físico. Y esto tampoco es tenido en cuenta. Muchas veces se cree que el dolor es solamente una cuestión somática, física, pero en el ser humano adquiere toda esta otra dimensión que también debe ser contemplada para poder ser aliviada de manera adecuada. Claro. Ahora, doctora, en este aspecto, de hecho, la medicina ya ha avanzado con esta especialización, porque hay médicos y médicas que son especialistas en dolor. Sí, tenés razón, Daniel. Lo que pasa es que se avanzó, pero no lo suficiente, porque en nuestro país solamente menos del 14% de la gente que necesita ser aliviada accede al alivio adecuado. Entonces estamos hablando de una cifra muy pequeña, porque si de 100 pacientes que necesitan ser aliviados, solamente 14 son aliviados, quiere decir que hay 86 personas que sufren de algo que podría ser evitado, ¿no es cierto? Entonces por eso es que para nosotros es muy importante difundir de que el dolor no es algo normal, no es normal tener dolor. Cuando alguien tiene dolor, esto no está bien, tiene que ser modificado y tiene que ser eliminado. A veces el alivio puede llegar a ser del 100%, otras veces con un porcentaje menor, pero siempre hay posibilidad de aliviarlo. Y doctora, otro tema que no es menor es que cuando hay un dolor fuerte, lo que se necesita para aliviar ese dolor fuerte son opioides, es morfina o derivados de la morfina. Y cuando uno dice morfina, a la gente lo asusta, porque o empieza a relacionarlo con muchos mitos que tienen que ver con la morfina, como por ejemplo, si tomo morfina ya me estoy muriendo, si tomo morfina después no tengo nada más para hacer, si tomo morfina me voy a convertir en un adicto. Y esto lamentablemente muchas veces también los propios médicos que no están formados en cuidados paliativos o en tratamiento del dolor, también creen que es así. Entonces se evita que la persona tenga un adecuado alivio de su dolor por mitos,
Claro, sí, sí. Entonces, esto también hay que lograr modificar dentro de la población médica y dentro de la población en general. La morfina no es mala palabra, no es algo peligroso, obviamente, si se sabe manejar, ¿no es cierto? Claro. Pero en general, mucha medicación que la gente toma de manera liviana y que la compra en la farmacia sin receta, pueden ser también causales de daño para el cuerpo. Entonces, toda medicación debe ser prescrita por un médico. Claro. Doctora, por un médico que sepa. Claro. Doctora, y en estos casos, por ejemplo, los opioides, como usted dice, la morfina o los derivados de la morfina, a veces es el recurso más importante que hay en este aspecto de la medicación, ¿o hay otras variantes también? Absolutamente. Un país... Fíjate que un país se mide el grado de una adecuada analgesia de la población cuando el consumo de opioides es alto. Entonces, esto es un valor que se ha tomado internacionalmente, que cuando en un país hay un alto consumo de opioides, quiere decir que esa población tiene un adecuado control del dolor. Y en nuestro país es baja el consumo, porque además, si bien el Instituto Nacional del Cáncer ha hecho mucho en estos últimos años, hay muchos lugares, muchas provincias, muchas ciudades chicas que no tienen acceso a opioides. Entonces, no se puede hacer un adecuado control del dolor o cuidados paliativos si no eliminamos un síntoma tan prevalente como es el dolor. Claro. La Argentina tiene la producción, ¿no es cierto?, de la medicación. ¿Cómo? ¿La Argentina tiene la producción de este tipo de medicación? Sí, claro que tiene. Y además no es solamente morfina, sino que hay otros opioides que también se pueden utilizar, que se fabrican en el país. Y además no son drogas carísimas, que pueden estar, te digo, ser accesibles para la población. Entonces el gobierno tiene que garantizar que esto le llegue al 100% de las personas que lo necesitan. Claro. Y en esto, que se haya aprobado la ley de cuidados paliativos, creo que va a ser un gran empujón y un gran aliciente para que cada vez pueda llegar esto a más gente. Pero yo no es porque descrea en esto, ¿no es cierto? Pero en un país donde hay tantas otras necesidades básicas que no están contempladas, a veces se nos hace un poco difícil pensar que el 100% de las personas vaya a poder tener acceso al alivio del dolor. Pero de todas maneras, no por eso tenemos que dejar de bregar por esto y de poner como objetivo, por lo menos para aquellos que trabajamos en este área, que el 100% de las personas tengan alivio. Y por eso es que promovemos esta semana, que esperemos que quede ya instalada para de aquí en más para el resto de los años, de que haya una semana donde la gente y los profesionales tengan conciencia de que el dolor existe, es prevalente, no hay que tenerlo, no hay que padecerlo, y que se pueden hay muchas intervenciones que se pueden hacer para aliviarlo, desde lo farmacológico, con opioides o con otras medicaciones, y desde lo no farmacológico, con, por ejemplo, Reiki, reflexología, meditación, imaginería guiada. O sea, hay muchas herramientas que nosotros tenemos que la gente puede acceder para poder ser aliviada en su dolor. Qué bueno. Es complicada esta enfermedad. ¿Cómo son las estadísticas, doctora, en nuestro país? Porque uno a veces empieza a preguntar y hay zonas de la provincia que muy alta los promedios de cáncer, de diferentes cáncer, ¿no? No todos son los mismos. Pero eso es una problemática que lo notaba en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde hay mucho arsénico y donde hay, en esa zona de Pergamino, Junín, Chacabuco, había una estadística muy alta hace muchos años que yo venía rastreándolo y sigue la línea alta. Por ejemplo, digo esto como ejemplo, no digo que sean todos los lugares igual, pero las estadísticas es como que avanza muchísimo. No sé qué piensa usted. Tenés razón en esta observación, es muy inteligente la que has hecho, porque es una realidad. El cáncer en nuestro país es la segunda causa de muerte, o sea que es una enfermedad muy prevalente. La primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares y la segunda es el cáncer. Y si tenemos como segunda causa de muerte en el país el cáncer, y si sabemos
que un altísimo porcentaje de personas va a tener dolor en algún momento de la enfermedad, quiere decir que el dolor se vuelve entonces un imperativo aliviarlo, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de una enfermedad muy prevalente con un síntoma también muy prevalente y muy frecuente que aparezca. Entonces se hace esto perentorio poderlo aliviar. Doctora, porque vos fíjate que una persona que tenga dolor, si alguno de ustedes ha tenido en algún momento un dolor fuerte por lo que fuera, un cólico renal, una fractura, cualquier otra cuestión que le pueda hacer generar un dolor fuerte, con ese dolor fuerte uno no puede vivir. Es horrible. No come, no duerme, no disfruta del tiempo libre, no disfruta de estar con la familia. Claro. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere? Ser aliviado. Seguro. Entonces, imagínate, además, con una enfermedad grave, cuánto más necesario se hace que esa persona logre el alivio adecuado. Claro. Doctora, estamos conversando con Laura Aresca, ella es doctora, es coordinadora del Consejo de Cuidados Paliativos de la Sociedad Argentina de Medicina. Le quería preguntar, doctora, con respecto a esto también del dolor, que obviamente nada se puede comparar con el dolor físico de la persona que lo sufre, pero el dolor a veces es abarcativo a todos, ¿no? A un entorno familiar, que ver también a una persona con dolor es también un momento familiar duro. Absolutamente, es muy, incluso a mí como médica, ver a alguien que está padeciendo de dolor cuando esa persona podría ser aliviada, a mí me genera también desesperación, así que imagino, yo he estado en situaciones donde algún ser querido ha padecido dolor y realmente es una situación de mucho sufrimiento para la familia. Para la familia nuclear, la familia ampliada, que son los amigos, todo el entorno del paciente que padece dolor también sufre y además genera como mucha impotencia porque la familia o los amigos no saben qué hacer para aliviarlo. Entonces el sufrimiento se exacerba al no contar con recursos para poderlo aliviar. Claro. Doctora, esto va a ser la semana que viene, del lunes al viernes que viene, del 8 al 12 de agosto, ¿no? ¿Cómo va a ser esa Semana Nacional contra el Dolor por Cáncer? Nosotros tenemos una página que es www.sindolorporcancer.com.ar, donde la gente puede encontrar un formulario que puede llenar y allí va a tener asesoramiento donde puede consultar para hacer una entrevista gratuita. Y después de esa entrevista hay un grupo de voluntarios, psicólogos y voluntarios que van a orientar a ver cómo seguir el tratamiento, porque a lo mejor en ese lugar donde se hizo la consulta no es posible continuar con el tratamiento, pero ahí va a tener ya una consulta donde va a salir medicado el paciente y después una orientación de cómo seguir su tratamiento una vez finalizada esa consulta. Ah, bien. Después, si nos puede contar, por ahí podemos hacer una especie de balance de esta semana que va a pasar del 8 al 12 de agosto y con mucho gusto podemos, si se va a hacer o no algún informe, sería un gusto que lo podamos conocer, doctora. Sí, es la idea nuestra que después, por eso el paciente tiene que llenar un formulario y después con ese formulario y con el formulario que llenen los profesionales médicos que van a hacer la asistencia, vamos a sacar las conclusiones de ver cuánta gente llegó a la primera consulta sin ningún tratamiento, con algún tratamiento que a lo mejor no ha sido eficaz, cuáles han sido los motivos de que no ha sido eficaz, ya sea porque a lo mejor hubo una falta de adherencia, no se entendieron las indicaciones, no fue la medicación adecuada la que se utilizó. Entonces todo esto nos va a dar un panorama también para ver en qué situación estamos, ¿no es cierto? Y también esto nos va a permitir tomar medidas para ver cómo se sigue, porque un poco la idea es esto, está muy bien, no solamente que nos quedemos en una estadística, sino que esa estadística después se pueda llevar a acciones más concretas. Exacto, claro, no es un simple diagnóstico. No, la idea no, justamente. La idea es que sea un diagnóstico que nos permita ejecutar acciones para revertir la situación. Claro. Doctora, ha sido muy amable en hablar con nosotros y estamos a disposición, vamos a querer conocer después ese informe. Buenísimo, sí, yo les agradezco un montón a ustedes porque como les dije al principio, de la única manera que la gente se puede enterar de que esto está pasando y que va a pasar es a través de los medios, ¿no es cierto? Entonces ustedes son las principales herramientas para que la gente pueda acceder a cambiar su
pronóstico, que de alguna manera es cambiar su futuro. Seguro, seguro. Nos involucra a todos, doctora. Por supuesto, esto es algo que nos toca a todos, Daniel, porque todos conocemos a alguien o hemos conocido a alguien que ha tenido dolor. Claro, totalmente. Sí, no cabe duda. Muchas gracias, doctora. Hasta cualquier momento. Gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengan un buen día. Igualmente. Bien, fue la doctora Laura Aresca. Ella es coordinadora del Consejo de Cuidados Paliativos de la Sociedad Argentina de Medicina. Nos habló sobre el tema de la Semana Nacional contra el Dolor por Cáncer, que va a ser del 8 al 12 de agosto.